Hola gente de Testpop. En el video de patrones de diseño Los Patos vimos uno de los principios de programación más importante, preferir composición sobre herencia. Yo traté de dejar esto lo más claro posible, pero no siempre es fácil, ¿cierto? Porque eso es una frase que hemos escuchado a través de los años y siempre que la escuchamos pensamos, pero bueno, ¿y eso qué significa en la realidad? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se come? Entonces este video es para ti que como nosotros siempre se ha preguntado pues cómo es que es eso de la composición versus la herencia, cómo es que se implementa composición y no herencia. Este video lo hemos hecho para que tú por fin entiendas qué son los dos términos, cómo aplicar la una, cómo aplicar la otra, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y que después de que veas este video puedas decir aplica composición sobre herencia entendiendo de verdad qué es lo que significa. Entonces, no siendo más, los dejo con Luis que nos va a explicar este tema y esperamos que sea de su agrado. Coméntenos si les gusta, coméntenos si quieren seguir viendo más videos de este tipo y nos vemos en la próxima, mis. Muy buenas a todos, muchas gracias Oscar por esa introducción. Como ya lo dijiste, vamos a tratar el tema de composición versus herencia. ¿Qué es composición? ¿Qué es herencia? La idea no es que al final de este video te quedes con una conclusión dogmática, tipo de no puedo usar herencia jamás en la vida y así como una maquinita, un esclavito que hace lo que uno le diga. No, la idea es que entiendas bien cuáles son esos conceptos, que seas capaz de determinar con tu propio criterio por qué es que se usa una y por qué se usa la otra y que seas capaz de entablar una conversación de este tipo con cualquier otro conocido, colega, lo que sea. Entonces, no siendo más, bueno, arranquemos. Para empezar, este tema fue muy difícil de preparar. La verdad, era muy complicado porque por un lado tenemos lenguajes fuertemente tipados como Swift, Java, etcétera, y por el otro lado tenemos lenguajes de programación que son con tipado débil o que no son tipados, por decir un ejemplo JavaScript. Y bueno, a ver, a mí no me gusta JavaScript. No me gusta JavaScript porque es como Python, que a uno le deja hacer de todo. Básicamente uno con esos objetos JSON puede hacer maravillas. Mejor dicho, lo único que le falta a uno es poder ir al baño. Pero ojo, no me malentiendan. Durante mucho tiempo he usado JavaScript y al final de cuentas es otro lenguaje como cualquier otro. Si toca hacer un backend con Node.js, se hace el backend con Node.js sin problema. Si hay que usar JavaScript para hacer un frontend con React, pues se usa tranquilamente. La idea no es satanizar el lenguaje, solamente entender cuáles son las virtudes y contras de cada uno de ellos. Entonces ahora sí, te preguntarás, ¿de qué manera vamos a desarrollar esta discusión? ¿Y qué tal si te dijera que vamos a ir mucho más atrás y vamos a traer el tema de las bases de datos? Voy a dar por sentado de que ya conoces las bases de datos relacionales, ya has trabajado con una base de datos SQL, Postgres, lo que sea. Y que además de eso conoces la estructura de una tabla con columnas, entradas y que al final cada una de esas entradas tienen distintos datos para cada una de esas columnas. Entonces, dicho esto, vamos a ver algo de la primera forma normal de las bases de datos. La primera forma normal de las bases de datos nos dice que en cada una de las tablas solamente podemos contener un valor y no puede haber grupos de repetición. Vamos a aterrizar esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa llamada TechPub. En esta empresa tenemos unos usuarios. El usuario con ID 551 se llama Oscar y su email es oscar@techpub.dev. El usuario con ID 552 se llama Stephanie. El email de ella es stephanie@techpub.dev. Y el usuario con ID 553 se llama Luis y su correo electrónico es luis@techpub.dev. Ojo, el dueño de la empresa nos dice, pilas, hay un tal Oscar que me está dañando las bases de datos, este man no le podemos dar permisos, entonces por esta razón es que vamos a poner unos roles. A Oscar le vamos a decir que es básico, a Stephanie le vamos a decir que es intermedio y a Luis le vamos a decir que es administrador porque Luis es muy juicioso. De esta manera, entonces la empresa sigue funcionando y nosotros estamos trabajando relajados hasta que cierto día nos dimos cuenta que Luis, que es el administrador, no puede hacer las
pruebas como usuario básico. Ya no puedo probar todo el sistema. Resulta que para eso necesito yo tener varios roles. ¿Cómo hago yo para asignar entonces múltiples roles a algunos de los usuarios? Pilas, no es a todos los usuarios, sino solamente a algunos. Entonces, primera aproximación. Vamos a rellenar varios datos en la misma columna. ¿Qué es esto? Pues si mi columna es de tipo caracteres variables, pues, digámoslo así que ese es un string, yo podría fácilmente poner una coma a cada uno de esos valores. Entonces, Luis es un administrador, coma, un intermedio, coma, y también es un básico. Y resuelto el problema. ¿Qué pasa? Que eso está mal hecho. En principio, cada una de las columnas de las entradas debe contener un solo dato. Si yo tengo varios datos dentro de la misma columna, va a ser muy difícil de mantener. Y además de eso me va a dificultar el mantenimiento. Imagínate cómo sería que yo vaya a hacer una búsqueda con base en el rol. Se me vuelve todo un caos. Yo sé que más de uno debe estar al otro lado de la pantalla diciendo, no, este Luis es un bruto, ¿por qué no pone una columna por cada rol nuevo que necesite? O sea, si necesitas ponerle 2 roles al usuario, pues pone 2 columnas. Si necesitas tener 3 roles para los usuarios, pone 3 columnas, ¿cierto? Y aquellos usuarios que no necesiten esos roles, pues dejas el campo vacío. Algo como esto que estamos viendo acá. ¿Qué pasa con esta aproximación? Tan fácil como esto. Dame 3 columnas y te voy a pedir 4. Dame 100 y te voy a pedir 101. El problema con los grupos de repetición es que yo no tengo control sobre el número de columnas que voy a poner para repetir ese dato. Entonces esta aproximación también descartada. X. Vamos a ver la tercera aproximación. La tercera aproximación consiste en usar otra tabla de apoyo. ¿Cómo así? Tenemos nuestra tablita original. Hay unos usuarios con nombres y unos correos electrónicos. Y pretendemos asignarles unos roles a los usuarios. Fácil. Vamos a crear otra tabla que sea una tabla de roles. Al usuario Oscar, que tiene el ID 551, le vamos a poner el rol básico. Así de sencillo. Al usuario Stephanie, que tiene el ID 552, le vamos a poner el rol intermedio. Al usuario Luis, que tiene el ID 553, le vamos a poner el rol A de administrador. Fácil. Necesitamos ponerle otro rol a Luis. Le ponemos otra entrada. Entonces basta solamente con agregar un ID de usuario 553 rol B. Que Luis necesita otro rol. Entonces le ponemos otra entrada a esta tablita que viene siendo la de ID de usuario 553 y con rol intermedio. Mira que aquí cambia un poco el paradigma. En lugar de nosotros estar modificando estructuras, estamos agregando un poquito más de comportamiento. Estamos adicionando. De pronto te suena la idea de cerrado para modificación y abierto para extensión. ¿Qué hicimos aquí? Lo que hicimos fue que toda esa información que no estaba compartida por todas las entradas, la separamos y la movimos en otra tabla. Vamos ahora a movernos al mundo de la programación orientada a objetos. Consideremos este ejemplo. Tenemos un animal. La clase animal es una clase plantilla que tiene unos atributos protegidos que son estos que estoy mostrando aquí de edad, altura, masa, ¿cierto? Y tiene unos métodos virtuales, o sea que no están definidos, que se llaman generar cría, comer, alimentar cría. Todos los animales hacen una cría. ¿Cómo? Pues no sé, con huevos o lo gestan ahí en su interior, lo que sea. Todos los animales también tienen que alimentar. ¿Cómo lo alimenta? Pues no sé, hay unos pollos que vomitan sobre los otros pollos y ahí alimentan a la cría. Otros que son más educados y le sirven ahí una cajita feliz de McDonald's. Y hay otro método que es comer. Entonces ya depende como del animal que va a decir de qué manera va a hacer cada uno de estos comportamientos. Tenemos el primer tipo de animal, el mamífero. El mamífero da a luz a una cría viva, o sea que
tiene que pasar por un proceso de gestación varios meses. Los animales, por ejemplo, el elefante creo que pasará un año o más de un año ahí gestando a la cría, pero los humanos pasamos como 8 o 9 meses ahí gestando al bebecito. Después de que vos terminas de gestar al bebé, generas un animal. Tenemos otro método que es producir leche. Los mamíferos producen leche para alimentar a sus crías. Entonces, cuando el mamífero vaya a definir alimentar cría, pues va a hacer uso de producir leche. Y cuando el mamífero vaya a llamar a generar cría, pues va a invocar el método de dar a luz cría viva. Facilito. Vamos a traer aquí al ejemplo a la clase ave. La clase ave me genera un huevito y estando el huevo afuera, pues las aves empollan esa vaina y generan un animal. Por otro lado, tenemos un comportamiento volar porque todos los pájaros del universo vuelan y fácil. Entonces vemos que ya nuestro sistema está cogiendo forma y está muy bien implementado porque tiene como una representación clara del universo y lo que tengo yo en la cabeza ahí en el papel. Vamos a ver cómo sería con casos reales. El humano hereda de mamífero. El humano también da luz a una cría viva, se demora tantos meses, produce leche. El águila, el águila es un ave, no hay duda. O sea, si fuera un mamífero, mejor dicho, se me acabó el mundo. Y el águila hace un huevito y vuela. Perfecto, cumple la abstracción. ¡Ay, jue madre! ¿Y qué hacemos con el avestruz? Pues el avestruz hace huevos, ¿cierto? Y son grandes esos huevos. Pero el avestruz no vuela. Clava la cabeza en la tierra, pero no vuela. Entonces, ¿qué hacemos? Me imagino que aquí tocó sobreescribir volar y dejar vacía la función. No hay ninguna otra alternativa. ¿Y qué hacemos con Perry el ornitorrinco? Perry el ornitorrinco es un animal que tiene pico de pato, cola de castor, pone huevos y además, ¡ay, jue madre!, produce leche. Entonces esto lo convierte inmediatamente en un mamífero, pero pone huevos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos como un ave que produce leche o lo ponemos como un mamífero que crea huevos? Entonces aquí es donde empiezan los desórdenes. Se va todo para el carajo. En este punto tenemos que hacernos varias preguntas. Llega el momento existencial. Primero, ¿será que la herencia es válida? ¿Cuándo tengo que usarla y cuándo no? ¿La herencia es mala? Ay, hijo de madre. Este es el punto donde uno podría llegar a satanizar la herencia o a idolatrar la composición. Pero creo que vale la pena que indaguemos un poco más a profundidad sobre estos temas para descubrir en realidad cuáles son las razones para usar una y la otra. La herencia no es ni buena ni mala. Todo depende de la conciencia que hay detrás de las decisiones al momento de aplicarlas en un diseño. Entonces, vas a analizar cuáles son los pros de la herencia y cuáles son los pros de la composición y elegir una de esas dos técnicas. Piénsalo primero. Si el hijo tiene que exponer toda la interfaz del padre, entonces seguramente es herencia. Y con esto de exponer toda la interfaz del padre, quiero decir que no cambias nada del comportamiento. O sea, no es solamente que vas a exponer la interfaz del padre y en caso de que una parte del comportamiento no me sirva, lo sobreescribo y no hago nada. No, necesito yo respetar todo el comportamiento del padre. Por otro lado, si yo solamente quiero exponer parte de la interfaz o coger parte del comportamiento, entonces debería yo preferir composición. Hay muchas técnicas, por ejemplo, el patrón de adaptador que te permite adaptar objetos o también te permite adaptar clases. O sea, te funciona de las dos maneras, un adaptador de clases o un adaptador de objetos. Y esto es lo último. No siempre debo heredar, a pesar de que pueda hacerlo. A veces puedo estar muy tentado a que elija la herencia porque yo puedo exponer toda esa interfaz del padre, no estoy cambiando el comportamiento, pero a veces no debo hacerlo. ¿De qué depende ese no debo hacerlo?
el principio de sustitución de Liskov. ¿Has escuchado de este principio? Seguramente nosotros hablaremos en alguno de nuestros episodios del podcast de él. Pero, ¿qué me dice este principio de sustitución de Liskov? ¿Qué dice el principio de sustitución de Liskov? Veamos la definición formal y luego vamos a traerlo en términos prácticos. Si yo tengo un objeto O1 que es de tipo S y un objeto O2 que es de tipo T, si yo puedo reemplazar O1 por O2, entonces S es un subtipo de T. Ahí está la definición para que lo veas. Si quieres ponle pausa, léelo, pero básicamente lo que dice es que si yo puedo reemplazar O1 por O2 y el programa sigue funcionando, entonces S es un subtipo de T. ¿En dónde queda entonces lo que Oscar mencionó en el video anterior? Si luce como pato y hace cuac como un pato, pero necesita baterías, no es la misma abstracción. Pilas, es que ahí es donde estamos combinando cosas que no deberían ser combinadas. Mi abstracción original de un pato era un pato que estaba vivo. O sea, esa es la idea que yo estoy tratando de representar ahí en el código. Lo que yo escribí a manera de clase como pato, en realidad era pato vivo. Si yo trato de que un pato de hule herede de ahí, falla. Si notas eso, el problema es que la idea, o sea, la abstracción, cuando yo menciono abstracción es como la forma en la que estás plasmando tus ideas, no son compatibles. Yo no debería poder heredar de ahí. Claro, si yo heredo de esa primera clase, estoy fallando porque, como dije, ya no son compatibles y debo cambiar la abstracción. Por eso fue que nosotros llegamos a esa solución de usar el patrón de estrategias, porque la abstracción cambió. ¿Qué tips me revelan que una clase no debería estar heredando de otra? Las clases hijas no deberían remover el comportamiento de una clase base. ¿Cómo así? Si yo estoy heredando de una clase base y en esa herencia yo sobreescribo una función de modo de que esa función no haga nada, ahí hay un jalón de orejas. Ahí te está diciendo el programa que la abstracción no es compatible, que estás tratando de combinar dos conceptos que no deberían ser combinados. Ese es el primer jalón de orejas. Segundo, estás tratando de violar las invariantes de la clase base. ¿Qué significa esto? Resulta que hay un ejemplo que vas a ver mucho en internet y en la literatura del principio de sustitución de Liskov con el cuadrado y el rectángulo. Resulta que el rectángulo tiene dos lados, base y altura. El área se calcula como base por altura. O sea que si tú tienes un rectángulo y le pasas base 2 y altura 5, la altura va a ser 2 por 5, 10. Claro, facilito, eso es papita pa'l oro. ¿Qué pasa si yo tengo un cuadrado que hereda del rectángulo? Porque yo muy inteligentemente dije, no, es que el cuadrado es un rectángulo, solamente que los dos lados son iguales. Listo, aceptemos esa premisa como cierta. Pongamos un cuadrado para que sustituya el rectángulo. Yo le pongo lado 1, 2. Lado 2, 5. En principio, el rectángulo como área me tiene que dar 2 por 5, 10. O sea que yo espero que me entregue 10 el área. Sin embargo, el cuadrado no me entrega 10. El cuadrado me entrega lado al cuadrado. Y si este lado es el último lado que yo puse, que yo modifiqué, que yo le asigné, entonces si el último lado fue 5, me va a entregar que el área del rectángulo es 25, lo cual no concuerda con la abstracción que yo había definido inicialmente para el rectángulo. Entonces yo ahí estoy violando las invariantes de la clase base. Entonces, en general, vamos a decir que no se debe requerir ver el código de las clases para saber que son de distintos tipos. Yo podría taparme los ojos y poner el cuadrado en el rectángulo y no
no ser capaz de distinguir si es un cuadrado o si es un rectángulo. Pero como ya lo expliqué, no ocurre así. Por esa razón, esta clase no debería heredar de la primera. ¿En qué ejemplos sí podríamos tener herencia? Digamos, yo defino una clase de bicicleta y los subtipos son bicicleta de ruta, bicicleta de montaña, bicicleta, yo no sé, bicicleta de otro tipo. Las clases que heredan de otras clases madre son especializaciones. Pilas, no debemos pensar en tratar de ahorrar código, sino que son especializaciones, manejan la misma línea de abstracción. Si yo estoy juicioso con estas cosas, puedo usar herencia perfectamente. Entonces vamos a cambiar un poquito de paradigma con base en lo que nos introdujo aquí el principio de sustitución del ISCOP. La programación orientada a objetos nos enseñaba inicialmente que la herencia era una relación es un, ¿cierto? ¿Será que mi pato de hule es un pato? No, no, no. Más bien cambiémoslo. ¿Será que mi pato de hule es sustituible por un pato? Entonces ahí sí puedo detectar el problema de abstracción. Resulta que mi pato inicial era un pato vivo, mientras que el otro era un pato de mentiras. Bueno, no de mentiras, sino que es un pato inanimado. Entonces, no pienses que es una relación de es un o es una, sino que sí es sustituible realmente. Y también considera que debería ser una especialización. Tips aquí sobre el principio de sustitución del ISCOP. Vamos a recapitular un poquito lo que dije anteriormente. No debería yo estar mirando el interior de las clases para ver las diferencias, ¿cierto? No debería interrogar a los objetos por su estado interno. Por otro lado, si dos clases tienen un comportamiento común, pero no son sustituibles, puedo crear una tercera clase de la cual hereden las dos. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es cambiar la abstracción. Si te suena esto a lo que vimos en el video anterior con Oscar, nosotros no podíamos hacer que el pato de hule heredara del pato original, sino que tuvimos que cambiar la abstracción. De modo que ya el pato de hule podía heredar de esa abstracción y también el pato, el normal, entre comillas, también podía heredar de ella. ¿Cierto? Hicimos un cambio de abstracción. Ya vamos cerrando un poquito el tema. ¿Qué dicen los patrones? ¿Qué son estos patrones? Bueno, los patrones de diseño. Antes que nada, ¿qué es un patrón? Los patrones son soluciones probadas a problemas recurrentes en escenarios específicos. Esta frase que ves aquí en la pantalla la memoricé. O sea, es algo que aprendí en la universidad y que la vi todos los días para poder entender cuál es la importancia de un patrón. ¿Qué significa esta definición del patrón? Que hubo gente que se enfrentó con problemas recurrentes bajo ciertos escenarios y aplicaron unas soluciones ya. O sea, ya están probadas. Entonces significa que hay muchos años de experiencia ahí detrás que frente a un escenario y con cierto problema ya hay una solución. Entonces podríamos fiarnos que tal vez esa experiencia de esta gente tiene algo de valor, ¿cierto? Tiene sentido. ¿Qué nos dicen los patrones? Resulta que hay algunos patrones que favorecen la herencia. Por ejemplo, el patrón de método plantilla. Es uno que se me viene a la cabeza. Hombre, si hay algunos que usan herencia, entonces siempre debo usar herencia. ¿O qué? Resulta que hay otros patrones que favorecen la composición. Ya vimos el patrón de estrategia. Definíamos una familia de algoritmos que usábamos para reemplazar esos comportamientos dentro de la clase original. Entonces, unos favorecen la herencia, otros favorecen la composición y hay unos más que pueden ser implementados de las dos formas. Por ejemplo, el patrón de adaptador puede ser un patrón de clase que se basa en herencia y también un patrón de objetos que se basa en composición. Entonces, es completamente viable. Ahora sí, la conclusión. ¿Qué crees que te voy a decir de conclusión? Hombre, todo depende de la conciencia detrás de la decisión. Definitivamente,
La composición me da mucha más flexibilidad. Yo puedo cambiar cosas en tiempo de ejecución. La herencia no me permite cambiar eso en tiempo de ejecución, es más rígida. Pero a veces la herencia sí me proporciona esa herramienta que necesito para resolver el problema. Y a veces puede ser muy sencilla. A veces la herencia sale en 2 líneas, mientras que la composición requiere que yo haga un reguero de cosas. Y pasa exactamente lo contrario también cuando tengo escenarios que favorecen la composición. Entonces van a aparecer escenarios que usando composición se resuelve el problema con mucha facilidad, mientras que si usara herencia ese sería mero despelote, me tocaría aplicar patrones de diseño a la lata y un montón de niveles de jerarquía dentro de esa herencia. ¿Por qué nosotros no trajimos aquí temas de implementación? Sencillamente porque hay muchos lenguajes y hay muchos escenarios donde se te pueden presentar estos problemas de ¿será que uso herencia? ¿Será que uso composición? Entonces no podemos sesgarte para que uses una de las dos en un escenario. Toma la decisión sabiamente, considera los porqués, los pros y los contras de cada una de estas aproximaciones y ya, hermano, la bendición, suerte y confiamos en que la decisión que tomes sea la más concienzuda posible. No siendo más, otra vez, como en el video anterior, esperamos que les haya gustado mucho. Déjenos saber lo que piensan en los comentarios. Realmente lo que nos escriban para nosotros es muy valioso y muy enriquecedor. Dennos el feedback para poder iterar y saber si estamos haciendo las cosas bien o debemos corregir algo. Compartan esto. Por favor, ayúdenos a crecer. Les agradeceríamos mucho. Y bueno, no siendo más, nos vemos en la próxima. Ah, y se me olvidaba. 5 comentarios y seguimos con el tema de los patrones. Hasta luego.